corcheteros, ¿cómo están? Bueno, Halloween se acerca y por eso hicimos nuestro gorro de Batman y nuestro mini murciélago. Y bueno, también se acerca el Día de los Muertos en México y por eso vamos a hacer esta Catrina o calavera mexicana. Súper fácil y rápida de hacer, queda genial en guirnaldas y para cualquier decoración de casa. Vamos a ver el tutorial. Bueno, la Catrina es una creación artística mexicana de José Guadalupe Posadas, que ya va a cumplir casi un siglo desde su creación y bueno, creo que cada vez se conocen más a nivel internacional porque aparecen en más sitios, por ejemplo en la película El libro de la vida, que las hizo como muy famosas. Y bueno, realmente no hay un material específico para la Catrina. Yo voy a usar un hilo blanco de algodón para ganchillo de 3 a 4 milímetros y luego voy a usar un poco de hilo negro, un poquito más delgado, para hacer, bueno, la nariz, la boca, los ojos, y también hilo rosa, un poquito más delgado, para hacer el borde de los ojos. He hecho estas mini decoraciones en color azul, pero aquí cada uno puede estar decorando su Catrina todo lo que quiera y con los diseños que quiera. Vamos a empezar nuestra calavera haciendo un círculo y luego vamos a hacer unas cuantas filas para la parte de la boca de la mandíbula. Entonces, empezamos con un nudo deslizado mágico o anillo mágico. Ponemos la parte corta encima de la parte larga del hilo y la seguimos atravesando por aquí abajo para hacer nuestro nudo mágico. Ahora vamos a hacer 2 cadenas al aire y en el nudo mágico, o sea en la primera cadena, vamos a hacer 8 medios puntos altos. Entonces enlazamos, insertamos ahí en el anillo mágico y nos quedan 3 aritos en el ganchillo, los atravesamos y ya tenemos un medio punto alto. Y así vamos a seguir haciendo hasta tener 8 medios puntos altos en ese anillo mágico, en el centro de nuestra calavera. Muy bien, aquí ya tengo mis 8 medios puntos altos, debo contar 8 barriguitas aquí en el exterior del círculo. Y ahora para cerrar este circulito inicial, simplemente tiramos del hilo y ya se nos cierra ese huequito. Y ahora para cerrar esta primera vuelta vamos a buscar el primer medio punto alto que hicimos, aquí, su barriguita, y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y así cerramos esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a empezar con una cadena y vamos a hacer un aumento en cada punto disponible. Un aumento son 2 medios puntos altos en el mismo punto. Entonces empezamos en la primera barriguita, que es casi de donde nace la cadena. Ahí vamos a hacer un medio punto alto y otro medio punto alto en el mismo punto. ¿Lo ven? Aquí ya tenemos el aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Y así voy a seguir haciendo un aumento en cada punto disponible hasta dar toda la vuelta. Aquí 1 y en el mismo huequito otro medio punto alto. Bueno, muy bien, ya hice un aumento en cada punto disponible. Aquí tengo que contar 16 barriguitas porque hice el doble que en los puntos de la primera fila. Y ahora para cerrar lo mismo, simplemente buscamos el primer medio punto alto que hicimos, la primera barriguita, y ahí hacemos punto deslizado para cerrar. Ahora para la tercera vuelta vamos a empezar con una cadena y vamos a alternar un aumento y un punto solo, un aumento y un punto solo. Entonces, en el primer punto, que es casi de donde nace la cadena, ahí en ese primer huequito hacemos nuestro primer aumento. Ahí está el primer aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Ahora en la siguiente barriguita hacemos un medio punto alto solo. Solo uno, ahí está. Y ahora volvemos a la secuencia, volvemos a hacer un aumento.
Muy bien, y así vamos a ir alternando. Aumento, punto solo, aumento, punto solo. Aquí me tocaría un punto solo nuevamente y así vamos alternando hasta dar toda la vuelta. Al final de la vuelta debemos contar 24 barriguitas y para cerrar lo mismo cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Ahora para la cuarta vuelta vamos a empezar con una cadena y vamos a alternar un aumento, dos puntos solos, un aumento, dos puntos solos. Entonces por aquí en el primer punto un aumento, luego dos puntos solos, dos puntos seguidos, 1 y 2. Y ahora nuevamente un aumento. Así vamos a ir alternando. Un aumento, dos puntos solos. Un aumento, dos puntos solos. Y en el resto de filas que siguen de ahora en adelante, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a meter un puntito de más en cada fila entre aumento y aumento. O sea, si en esta cuarta fila vamos a hacer un aumento y dos puntos solos, en la siguiente fila vamos a hacer un aumento y tres puntos solos, en la siguiente un aumento y 4 puntos solos y así hasta alcanzar el tamaño que queramos para nuestra calavera. Yo voy a hacer simplemente 6 filas y ya voy a parar, creo que ese es un tamaño bonito, pero si alguno quiere seguir pues ya sabe la secuencia. Bueno, muy bien, pues ya hice mi círculo de 6 vueltas. Aquí alcancé a hacer 4 puntos solitos entre aumento y aumento. Aquí ya tengo las 6 vueltas y ahora, sin cortar el hilo, vamos a ver, donde terminamos nuestro trabajo, nos vamos a ir como en línea recta horizontal hacia la derecha y vamos a marcar como ese punto en el otro lado. Vamos a marcar el otro punto donde va a terminar la mandíbula. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar nuestra mandíbula. Para la mandíbula vamos a empezar con 2 cadenas, giramos nuestro trabajo y ahora en el punto justo de donde salen las cadenas vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer otro punto alto en el punto de al lado. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos, uno por aquí y otro en el punto de al lado. Y ahora nos vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que nos queden 4 puntos para el otro marcador, o sea, 1, 2, 3, 4. Hasta este punto vamos a ir haciendo puntos bajos. Esto va a ser distinto para cada uno según lo que hayamos marcado pues con el marcador. Lo importante es dejar 4 barriguitas libres hasta el marcador. Y estas del centro las vamos a hacer en punto bajo. Muy bien, aquí ya tengo esas 4 barriguitas libres, 1, 2, 3 y la del marcador. Y aquí vamos a hacer 2 medios puntos altos y 2 puntos altos. Entonces por aquí, 2 medios puntos altos. Y ahora 2 puntos altos. Entonces aquí ya tenemos como la base de nuestra mandíbula. Ahora vamos a hacer unas cuantas filas para hacerla un poquito más grande. Las siguientes filas van a ser en medio punto alto. Entonces hacemos una cadena, giramos el trabajo y directamente en la primera barriguita disponible empezamos a hacer medios puntos altos. Un medio punto alto en cada punto disponible y así vamos a hacer 2 filas, esta y la siguiente. Muy bien, pues aquí ya estoy terminando mi segunda fila de medios puntos altos. Trabajamos hasta el último punto que tengamos disponible y ahora vamos a hacer una última fila para nuestra mandíbula. Entonces vamos a hacer una cadena al aire,
giramos. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, uno por aquí y otro aquí en el punto del lado. Y ahora nos vamos a ir haciendo medios puntos altos hasta que nos queden las últimas 2 barriguitas libres. Entonces desde aquí medio punto alto y así hasta que solo nos queden 2 puntos libres. Muy bien, ya llegué al otro lado, solo me quedan esos 2 puntos libres y aquí pues también vamos a hacer puntos deslizados como al otro lado y así logramos como esa forma de mandíbula en la parte de abajo. Y listo, ya terminamos nuestra calavera como la cabeza. Ahora vamos a cortar el hilo. La base nos va a quedar algo así y ahora vamos a pasar a hacer los ojos, la nariz, la boca y bueno, alguna ayuda que les voy a dar para las decoraciones. Bueno, pues para los ojos yo estoy usando un hilo un poquito más delgado, pero he seguido las mismas instrucciones para empezar un círculo de la calavera. Las mismas instrucciones que acabamos de ver, las seguimos para el ojo hasta hacer 3 filas. Yo hice 2 filas en negro y una tercera fila, una tercera vuelta en rosa para hacer un borde. Y ahora con ese mismo color vamos a hacer un borde como de florecita para terminar el ojo. Entonces vamos a empezar con 2 cadenas, esa última fila de nuestro ojo. En la barriguita donde nacen las cadenas vamos a hacer un punto alto. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y en el siguiente punto volvemos a hacer un punto deslizado. Y aquí vamos a volver a empezar esta secuencia, entonces empezamos 2 cadenas, punto alto en el punto donde nacen las cadenas, o sea, donde hice el último punto deslizado, ahí un punto alto. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y en el siguiente punto, otro punto deslizado. Y volvemos a empezar. 2 cadenas, punto alto en donde nacen las cadenas. En el siguiente punto, un punto deslizado. Y en el siguiente punto, un punto deslizado. Y así nos va quedando este borde de florecita. Bueno, pues aquí ya terminé esa última vuelta. Ahora ya podemos cortar. Terminamos con un punto deslizado. Para la nariz simplemente vamos a hacer un corazón mini. Aquí les dejo el enlace de corazón miniatura y lo vamos a girar. Para la boca y el resto de decoraciones simplemente pues con una aguja de lana y el hilo del color que queramos trabajar pues vamos marcando nuestros bordados. Les dejo en la i desplegable el canal de una amiga mía que se llama Maru, que cose precioso y borda fenomenal y lo enseña a hacer súper bien, así que les dejo un tutorial de bordado con el que podemos hacer, bueno, unas formas un poquito más elaboradas y, bueno, inspirarnos un poco para lograr lo que queramos. Bueno, como pueden ver, mi decoración está siendo bastante básica, pero seguro que a ustedes se les ocurren cosas mucho más chulas que a mí. Y bueno, espero todas sus fotos en Facebook y en Instagram porque me hace mucha ilusión ver todas las Catrinas que han salido de la imaginación de cada uno. Un abrazo muy fuerte para todos y buen crochet.